Acuérdate, Señor, de tu gran misericordia y santifica con tu eterna protección a esta familia tuya por la que Cristo tu Hijo instituyó por medio de su sangre el misterio pascual, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Acogemos la palabra de Dios. Lectura del libro de Isaías. Sí, mi servidor triunfará, será exaltado y elevado a una altura muy grande. Así como muchos quedaron horrorizados a causa de él, porque estaba tan desfigurado que su aspecto no era el de un hombre y su apariencia no era más la de un ser humano, así también él asombrará a muchas naciones. Ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado y comprenderán algo que nunca habían oído. ¿Quién creyó lo que nosotros hemos oído y a quién se le reveló el brazo del Señor? Él creció como un retoño en su presencia, como una raíz que brota de una tierra árida, sin forma ni hermosura, que atrajera nuestras miradas, sin un aspecto que pudiera agradarnos. Despreciado, desechado por los hombres, abrumado de dolores y habituado al sufrimiento, como alguien ante quien se aparta el rostro, tan despreciado que lo tuvimos por nada. Pero él soportaba nuestros sufrimientos y cargaba con nuestras dolencias, y nosotros lo considerábamos golpeado, herido por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeldías y triturado por nuestras iniquidades. El castigo que nos da la paz recayó sobre él y por sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos errantes como ovejas, siguiendo cada uno su propio camino, y el Señor hizo recaer sobre él las iniquidades de todos nosotros. Al ser maltratado, se humillaba y ni siquiera abría su boca. Como un cordero llevado al matadero, como una oveja muda ante el que la esquila, él no abría su boca. Fue detenido y juzgado injustamente. ¿Y quién se preocupó de su suerte? Porque fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por las rebeldías de su pueblo. Se le dio un sepulcro con los malhechores y una tumba con los impíos, aunque no había cometido violencia ni había engañado con su boca. El Señor quiso aplastarlo con el sufrimiento. Si ofrece su vida en sacrificio de reparación, verá su descendencia prolongará sus días y la voluntad del Señor se cumplirá por medio de él. A causa de tantas fatigas, él verá la luz y al saberlo quedará saciado. Mi servidor justo justificará a muchos y cargará sobre sí las faltas de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes, y él repartirá el botín junto con los poderosos.
porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los culpables, siendo así que llevaba el pecado de muchos e intercedía en favor de los culpables. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Yo me refugio en ti, Señor, que nunca me vea defraudado. Yo pongo mi vida en tus manos, tú me rescatarás, Señor, Dios fiel. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Soy la burla de todos mis enemigos y la irrisión de mis propios vecinos. Para mis amigos soy motivo de espanto. Los que me ven por la calle huyen de mí. Como un muerto he caído en el olvido, me he convertido en una cosa inútil. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Porque yo confío en ti, Señor, y te digo, tú eres mi Dios, mi destino está en tus manos. Líbrame del poder de mis enemigos y de aquellos que me persiguen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Que brille tu rostro sobre tu servidor, sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valerosos todos los que esperan en el Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ya que tenemos a Jesús, el Hijo de Dios, un sumo sacerdote insigne que penetró en el cielo, permanezcamos firmes en la confesión de nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Al contrario, Él fue sometido a las mismas pruebas que nosotros, a excepción del pecado. Vayamos, entonces, confiadamente al trono de la gracia, a fin de obtener misericordia y alcanzar la gracia de un auxilio oportuno. Él dirigió durante su vida terrena súplicas y plegarias, con fuertes gritos y lágrimas, a aquel que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su humilde sumisión. Y, aunque era hijo de Dios, aprendió por medio de sus propios sufrimientos qué significa obedecer. De este modo, Él alcanzó la perfección y llegó a ser causa de salvación eterna para todos los que le obedecen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo salió Jesús con sus discípulos para ir al otro lado del arroyo llamado Cedrón. Allí había un huerto donde Jesús entró con sus discípulos. También Judas, el que lo estaba traicionando, conocía el lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Así que Judas llegó con una tropa de soldados y con algunos guardianes del templo enviados por los jefes de los sacerdotes y por los fariseos. Estaban armados y llevaban lámparas y antorchas. Pero como Jesús ya sabía todo lo que iba a pasar, salió a preguntarles. ¿A quién buscan? Ellos le contestaron. A Jesús de Nazaret.
Jesús dijo: Yo soy. Judas, el que lo estaba traicionando, se encontraba allí con ellos. Cuando Jesús les dijo: Yo soy, se echaron hacia atrás y cayeron al suelo, y Jesús volvió a preguntarles: ¿A quién buscan? Y ellos repitieron: A Jesús de Nazaret. Jesús les dijo otra vez: Ya les he dicho que yo soy. Si me buscan a mí, dejen que estos otros se vayan. Esto sucedió para que se cumpliera lo que Jesús mismo había dicho: Padre, de los que me diste, no se perdió ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó y le cortó la oreja derecha a uno llamado Malco, que era mozo del sumo sacerdote. Jesús le dijo a Pedro: Vuelve a poner la espada en su lugar. Si el Padre me da a beber este trago amargo, ¿acaso no habré de beberlo? Los soldados de la tropa, con su comandante y los guardianes judíos del templo, detuvieron a Jesús y lo ataron. Lo llevaron primero a la casa de Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Este Caifás era el mismo que había dicho a los judíos que era mejor para ellos que un solo hombre muriera por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. El otro discípulo era conocido del sumo sacerdote, de modo que entró con Jesús en la casa, pero Pedro se quedó afuera, a la puerta. Por esto el discípulo conocido del sumo sacerdote salió y habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera le preguntó a Pedro: ¿No eres tú uno de los discípulos de ese hombre? Pedro contestó: No, no lo soy. Como hacía frío, los criados y los guardianes del templo habían hecho fuego y estaban allí calentándose. Pedro también estaba con ellos, calentándose junto al fuego. El sumo sacerdote comenzó a preguntarle a Jesús acerca de sus discípulos y de lo que él enseñaba. Jesús le dijo: Yo he hablado públicamente delante de todo el mundo. Siempre he enseñado en las sinagogas y en el templo, donde se reúnen todos los judíos. Así que no he dicho nada en secreto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregúntales a los que me han escuchado y que ellos digan de qué les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Cuando Jesús dijo esto, uno de los guardianes del templo le dio una bofetada diciéndole: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he dicho algo malo, dime en qué ha consistido. Y si lo que he dicho está bien, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Entretanto, Pedro seguía allí, calentándose junto al fuego. Le preguntaron: ¿No eres tú uno de los discípulos de ese hombre? Pedro lo negó diciendo: No, no lo soy. Luego le preguntó uno de los empleados del sumo sacerdote, pariente del hombre a quien Pedro le había cortado la oreja: ¿No te vi con él en el huerto? Pedro lo negó otra vez. Y en ese mismo instante cantó el gallo. Llevaron a Jesús de la casa de Caifás al palacio del gobernador romano. Como ya comenzaba a amanecer, los judíos no entraron en el palacio, pues de lo contrario faltarían a las leyes sobre la pureza ritual y entonces no podrían comer la cena de Pascua. Por eso Pilato salió a hablarles y les dijo: ¿De qué acusan a este hombre? Le contestaron: Si no fuera un criminal, no te lo habríamos entregado. Pilato les dijo: Llévenselo ustedes y júzguenlo conforme a su propia ley. Los judíos contestaron: Pero los judíos no tenemos derecho a dar muerte a nadie. Así se cumplió lo que Jesús había dicho sobre la manera en que tendría que morir. Pilato volvió a entrar en el palacio, llamó a Jesús y le preguntó:
¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le dijo: ¿Eso lo preguntas tú por tu cuenta o porque otros te lo han dicho de mí? Le contestó Pilato: ¿Acaso soy yo judío? Los de tu nación y los jefes de los sacerdotes son los que te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, tendría gente a mi servicio que pelearía para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le preguntó entonces Pilato. Así que tú eres rey. Jesús le contestó: Tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para dar testimonio de la verdad, y todos los que pertenecen a la verdad me escuchan. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Después de hacer esta pregunta, Pilato salió otra vez a hablar con los judíos y les dijo: Yo no encuentro ningún delito en este hombre, pero ustedes tienen la costumbre de que yo les suelte un preso durante la fiesta de Pascua. ¿Quieren que les deje libre al rey de los judíos? Todos volvieron a gritar: A ese no, suelta a Barrabás. Y Barrabás era un bandido. Pilato tomó entonces a Jesús y mandó azotarlo. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza a Jesús y lo vistieron con una capa de color púrpura. Luego se acercaron a él diciendo: ¡Viva el rey de los judíos! Y le pegaban en la cara. Pilato volvió a salir y les dijo: Miren, voy a sacarlo para que se den cuenta de que no encuentro en él ningún delito. Salió pues Jesús con la corona de espinas en la cabeza y vestido con aquella capa de color púrpura. Pilato dijo: Ahí tienen al hombre. Cuando lo vieron los jefes de los sacerdotes y los guardianes del templo, comenzaron a gritar: ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Pilato les dijo: Llévenselo entonces y crucifíquenlo ustedes, porque lo que es yo no encuentro en él ningún delito. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se ha hecho pasar por hijo de Dios. Al oír esto, Pilato tuvo más miedo todavía. Entró de nuevo en el palacio y le preguntó a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le contestó nada. Pilato le dijo: ¿Es que no me vas a contestar? ¿No sabes que tengo la autoridad para crucificarte, lo mismo que para ponerte en libertad? Entonces Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si Dios no te la hubiera dado. Por eso el que me entregó a ti es más culpable de pecado que tú. Desde aquel momento, Pilato buscaba la manera de dejar libre a Jesús, pero los judíos le gritaron: Si lo dejas libre, no eres amigo del emperador. Cualquiera que se hace rey es enemigo del emperador. Pilato, al oír esto, ordenó que sacaran a Jesús y luego se sentó en el tribunal en el lugar que en hebreo se llamaba Gábata, que quiere decir el empedrado. Era el día antes de la Pascua, como el mediodía. Pilato dijo a los judíos: Ahí tienen a su rey. Pero ellos gritaron: ¡Muera! ¡Muera! ¡Crucifícalo! Pilato les preguntó: ¿Acaso les voy a crucificar a su rey? Y los jefes de los sacerdotes le contestaron: Nosotros no tenemos más rey que el emperador. Entonces Pilato les entregó a Jesús para que lo crucificaran y ellos se lo llevaron. Jesús salió llevando su cruz para ir al llamado lugar de la calavera, que en hebreo se llama Gólgota. Allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado. Pilato mandó poner sobre la cruz un letrero que decía: Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Muchos judíos leyeron aquel letrero porque el lugar donde crucificaron a Jesús estaba cerca de la ciudad
y el letrero estaba escrito en hebreo, latín y griego. Por eso los jefes de los sacerdotes judíos dijeron a Pilato: No escribas rey de los judíos, sino escriba el que dice ser rey de los judíos. Pero Pilato les contestó: Lo que he escrito, escrito queda. Después que los soldados crucificaron a Jesús, recogieron su ropa y la repartieron en 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también la túnica, pero como era sin costura tejida de arriba a abajo de una sola pieza, los soldados se dijeron unos a otros: No la rompamos, sino echémosla a suerte, a ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura que dice: se repartieron entre sí mi ropa y echaron mi túnica a la suerte. Esto fue lo que hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, esposa de Cleofás, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y junto a ella al discípulo a quien tanto quería, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo, Luego le dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Desde entonces, ese discípulo la recibió en su casa. Después de esto, como Jesús sabía que ya todo se había cumplido, y para que se cumpliera la escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vino avinagrado. Empaparon una esponja en el vino, la ataron a una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús bebió el vino avinagrado y dijo: Todo está cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Nos ponemos de rodillas. Nos ponemos de pie. Era el día antes de la Pascua, y los judíos no querían que los cuerpos quedaran en las cruces durante el día de reposo, pues precisamente aquel día de reposo era muy solemne. Por eso le pidieron a Pilato que ordenara quebrar las piernas a los crucificados y que quitaran de allí los cuerpos. Los soldados fueron entonces y le quebraron las piernas al primero y también al otro que estaba crucificado junto a Jesús. Pero al acercarse a Jesús, vieron que ya estaba muerto. Por eso no le quebraron las piernas. Sin embargo, uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al momento salió sangre y agua. El que cuenta esto es uno que lo vio y dice la verdad. Él sabe que dice la verdad, para que ustedes también crean, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliera la escritura que dice: no le quebrarán ningún hueso. Y en otra parte, la escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José, el de Arimatea, pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús. José era un seguidor de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos. Pilato le dio permiso y José fue y se llevó el cuerpo. También Nicodemo, el que una noche fue a hablar con Jesús, llegó con unos 30 kilos de un perfume, mezcla de mirra y aloe. Así pues, José y Nicodemo tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron con vendas empapadas en aquel perfume, según la costumbre que siguen los judíos para enterrar a los muertos. En el lugar donde crucificaron a Jesús había un huerto, en el huerto un sepulcro nuevo, donde todavía no habían puesto a nadie. Allí pusieron el cuerpo de Jesús, porque el sepulcro estaba cerca y porque ya iba a empezar el día del reposo de los judíos.
La liturgia de este Viernes Santo, en que celebramos la Pasión del Señor, es sobria, austera, con mucho silencio. Entramos en la densidad del momento más duro y difícil de Jesús, su pasión, su muerte, y acompañamos a Jesús en estos momentos de dolor, de entrega. La liturgia de la Pasión tiene básicamente 4 momentos. En primer lugar, la liturgia de la palabra, con esta larga escena de Jesús, del juicio, la condenación, la muerte, la sepultura. Es un momento duro, es un momento denso. Jesús muere, Jesús da su vida, Jesús es tratado como un criminal, Jesús es humillado y Él, como nos decía la primera lectura, se entrega confiando en el Padre, pero con sufrimiento verdadero y real. El segundo momento de la Pasión viene a continuación y es la intercesión, la oración de los fieles. En este día la Iglesia reserva una gran intercesión. Jesús, al morir, intercede. En el oficio de lectura del día de mañana hay una preciosa lectura de un anónimo muy antiguo, donde Jesús desciende a la región de los muertos y allí rescata a los muertos e intercede por nosotros. En esta oración de los fieles pediremos por tantas realidades, por nosotros mismos, por la Iglesia y por tantas personas en diferentes condiciones. El tercer momento de la liturgia de hoy es la adoración de la cruz. El Señor en la cruz se expone para salvarnos. Así, en la adoración de la cruz lo reconocemos a Él como el Salvador que entrega la vida por nuestra vida. Finalmente, el cuarto momento de la liturgia de hoy es la comunión. En este caso, reservada el día de ayer, en la Cena del Señor. La liturgia nos regala que justo el día Viernes Santo y el Sábado Santo, durante el día, no hay misa, no se celebra Eucaristía. Hoy no hay misa, mañana tampoco. Solamente se retoma la Eucaristía en la Vigilia Pascual, mañana en la noche, ya anticipándonos a la resurrección. Por eso en esta sobriedad, en este silencio, en que comulgamos el cuerpo reservado del Señor, nuestra comunión también adquiere un significado especial. El Señor muerto se transforma en alimento para poder resucitar y ser pan de vida eterna. Sigamos celebrando este momento solemne, este momento estremecedor en que Jesús sufre, muere para resucitar. A Él, que sufrió enormemente por cada uno de nosotros, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hacemos ahora la oración universal. Oremos, hermanos, por la Iglesia Santa de Dios, para que el Señor se dé la paz, la mantenga en la unidad, la proteja en toda la tierra y a todos nos conceda una vida confiada y serena para gloria de Dios Padre Todopoderoso. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo manifiestas tu gloria a todas las naciones,
vela solícito por la obra de tu amor, para que la Iglesia extendida por todo el mundo persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios, que lo llamó al orden episcopal, lo asista y proteja para bien de la Iglesia, como guía del pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuya sabiduría gobierna todas las cosas, atiende bondadoso nuestras súplicas y protege al Papa, para que el pueblo cristiano gobernado por ti, bajo el cayado del Sumo Pontífice, progrese siempre en la fe, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro obispo, Monseñor Celestino Aoz, por todos los obispos, presbíteros y diáconos, por todos los miembros del pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuyo Espíritu santifica y gobierna todo el cuerpo de la Iglesia, escucha las súplicas que te dirigimos por todos tus ministros, para que con la ayuda de tu gracia cada uno te sirva fielmente en la vocación a la que le has llamado, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los catecúmenos, para que Dios nuestro Señor les ilumine interiormente, les abra con amor las puertas de la Iglesia, y así encuentren en el bautismo el perdón de sus pecados y la incorporación plena a Cristo nuestro Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, que haces fecunda a tu Iglesia dándole constantemente nuevos hijos, acrecienta la fe y la sabiduría de los catecúmenos, para que al renacer en la fuente bautismal sean contados entre los hijos de adopción, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por todos aquellos hermanos nuestros que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor asista y congregue en una sola iglesia a cuantos viven de acuerdo con la verdad que han conocido. Dios Todopoderoso y Eterno, que vas reuniendo a tus hijos dispersos y velas por la unidad ya lograda, mira con amor a toda la grey que sigue a Cristo, para que la integridad de la fe y el vínculo de la caridad congregue en una sola iglesia a los que consagró un solo bautismo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por el pueblo judío, el primero a quien Dios habló desde antiguo por los profetas, para que el Señor acreciente en ellos el amor de su nombre y la fidelidad a la alianza que selló con sus padres. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y su descendencia, escucha con piedad las súplicas de tu Iglesia, para que el pueblo de la primera alianza llegue a conseguir en plenitud la redención, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los que no creen en Cristo, para que iluminados por el Espíritu Santo encuentre también ellos el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo que viviendo con sinceridad ante ti, lleguen al conocimiento pleno de la verdad, y a nosotros concédenos también que progresando en la caridad fraterna y en el deseo de conocerte más, seamos ante el mundo testigos más convincentes de tu amor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los que no admiten a Dios, para que por la rectitud y sinceridad de su vida alcancen el premio de llegar a Él. Dios Todopoderoso y Eterno,
que creaste a todos los hombres para que te busquen y cuando te encuentren descansen en ti. Concédeles que en medio de sus dificultades, los signos de tu amor y el testimonio de los creyentes les lleven al gozo de reconocerte como Dios y Padre de todos los hombres, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los gobernantes de todas las naciones, para que Dios nuestro Señor, según sus designios, les guíe en sus pensamientos y decisiones hacia la paz y libertad de todos los hombres. Dios Todopoderoso y Eterno, que tienes en tus manos el destino de todos los hombres y los derechos de todos los pueblos, asiste a los que gobiernan, para que por tu gracia se logre en todas las naciones la paz, el desarrollo y la libertad religiosa de todos los hombres, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, por todos los que en el mundo sufren las consecuencias del pecado, para que cure a los enfermos, dé alimento a los que padecen hambre, libere de la injusticia a los perseguidos, redima a los encarcelados, conceda volver a casa a los emigrantes y desterrados, proteja a los que viajan y dé la salvación a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los que lloran y fuerza de los que sufren, lleguen hasta ti las súplicas de quienes te invocan en su tribulación, para que sientan en sus adversidades la ayuda de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En la imagen de Jesús crucificado contemplamos la palabra escuchada. Aquí se cumplen las palabras proféticas de Cristo. Cuando sea levantado en lo alto, atraeré a todos hacia mí. Y también aquellas otras mirarán al que atravesaron. Vamos ahora a hacer la adoración de la cruz. Cada uno lo podrá hacer también a la distancia. Los que tengan un crucifijo también ante él pueden adorar para experimentar este vínculo de amor con el Señor. He aquí el madero de la cruz, en la cual pende la salvación del mundo. Venid, adoremos. He aquí el madero de la cruz, en la cual pende la salvación del mundo. Venid, adoremos. He aquí el madero de la cruz, en la cual pende la salvación del mundo. Venid, adoremos. La cruz es el centro hoy día de la celebración. La cruz junto al altar. La cruz que se nos invita a adorar a cada uno de nosotros en nuestro hogar. Nuestro signo es la cruz de Cristo. Como dice Pablo, es nuestro emblema, es lo que nos reconoce.
Tu cruz adoramos, Señor, y tu santa resurrección alabamos y glorificamos. Por el madero ha venido la alegría al mundo entero. Por el madero ha venido la alegría al mundo entero. Árbol único en nobleza, de donde brota la vida, bajo tus brazos reunidos te adora la cristiandad, postrada y agradecida. Tu cruz adoramos, Señor, y tu santa resurrección alabamos y glorificamos. Por el madero ha venido la alegría al mundo entero. Por el madero ha venido la alegría al mundo entero. En ti todos los que sufren buscan alivio y consuelo. Tu yugo es suave y ligero, pues tu peso nos quitó. El que te llevó primero. Tu cruz adoramos, Señor, y tu santa resurrección alabamos y glorificamos. Por el madero ha venido la alegría al mundo entero. Por el madero ha venido la alegría al mundo entero. Entramos en el cuarto momento, donde el copón que fue reservado en la misa de ayer nos alimentará con el cuerpo del Señor. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir:
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la comunión de tu cuerpo y de tu sangre no sea para mí motivo de juicio y condenación, sino que por tu piedad sirva para defensa del alma y del cuerpo y como remedio saludable. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Silencioso pasas, cargando tu cruz que no es tuya, sino mía. Descalzo sobre el polvo de tu querida tierra, que hoy te condena por amar a cualquiera. Pasaste entre la gente sin reprocharles nada, y miras silencioso que el camino se alarga. Con los hombros hinchados por llevar el madero, un madero cargado de pecados del pueblo. Aquel sacrificio en que culmina tu vida, de 33 cortos años largamente sufrida. Tú no tenías cruz, buscaste las mías, y por mucho que caigas, sin embargo caminas. Seguiré tus pasos, amigo Jesús, al final y locura, locura de cruz. Gracias, Señor, gracias por cargar con tu cruz que no es tuya, sino mía. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, tú nos has redimido por la santa muerte y la resurrección de Jesucristo. Mantén viva en nosotros la obra de tu misericordia, para que por la participación en este santo misterio permanezcamos dedicados a tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Padre bueno, te pedimos que descienda una abundante bendición sobre tu pueblo,
que ha recordado la muerte de tu Hijo con la esperanza de su resurrección, llegue a él tu perdón, concédele tu consuelo, acrecienta su fe y asegúrale la eterna salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Como comenzó en silencio, esta celebración también termina en silencio. No hay canto de salida, simplemente nos retiramos, continuamos nuestra vida de oración en estos días de retiro. Mañana, nuevamente en la mañana, pueden conectarse para seguir el retiro que el diácono está regalándonos. El Señor nos acompaña en estos días santos.